pensaba que mi tío era mi papá, porque obviamente era el hombre que estaba en la casa. Poco a poco me fui enterando que mi padre estaba en Europa y en ese tiempo pensaba que Europa era que estaba arriba, porque todo el mundo cuando dicen que alguien se va, que se va por allí, que se va por arriba el avión y tal, y yo, vale, pues mi padre está en el cielo, que Europa está en el cielo, comía así. Hasta que un día vi fotos de mi padre, en plan de, vale, este es mi padre, entonces con esa imagen tenía en la cabeza que este es mi padre y tal. Y eso, así un poquito me enteré que mi padre estaba en Europa. De eso que pensaba que mi tío era mi padre, pues sí, lo pensaba, porque era el único hombre en casa y como si hay un hombre en casa, pues ese tiene que ser tu padre, ¿no? Y de hablar de este tema de inmigración en casa, pues la verdad es que no hemos llegado a conversar de esto porque... I traveled from Nigeria to Niger, from Niger to Algeria, from Algeria to Morocco. When I got to Morocco, later I have to enter Patera to Algeria. I was working. I went to school, I was working. I came to Spain because Nigeria government was bad. No fuel, no electricity. A lot of people died, but thank God I survived, I was alive. Lo hemos hablado un par de veces a verlo en las noticias. Y la primera vez que lo hablé con ella fue creo que de pequeño, como a los 7 años. Porque llegó un momento en que me pregunté a mí mismo el origen de mis padres, ¿no? Y me explicaron todo el proceso. Y al explicármelo me di cuenta del gran esfuerzo que tuvo que hacer para llegar hasta aquí. Y me di cuenta de qué era el proceso migratorio. They rescued us from the sea and took us to camp. That was how Red Cross, Guardia Civil, they were too good to us. No, that first month I was in the camp in Algeria. After 1 month, they now asked us to go to Madrid, capital city. No, we feel welcome. They receive us. And first of all, I have to look for documents. I started learning the language. After I applied for document, I got document. After getting my document, I started working in the hotel in my former city, Canaria, Tenerife. It's better than Africa. I can only go for visit, but I will not stay there. They will go for holiday, but they will not stay there. Y yo también tengo intención de ir para visitar a mis familiares. He venido con mi esposa y con 2 nietos. Y la edad que tengo 77 años, 76, perdón. Y después yo solicité una casa al Estado y a los 5 años me salió. Ayuda por parte primero de mis hijos, esa es la que creo que es la mejor ayuda. Bueno, todo el deseo de una persona cuando sale de su país honestamente y bien y conforme, aspira a volver. Y ya mi vida ha cambiado un poco a las costumbres de aquí, porque aquí hay mucha enseñanza, hay mucha educación. En mi casa sobre el viaje de mi país aquí hemos hablado básicamente lo que sería sobre todo las razones, porque yo cuando vine era muy chiquito, o sea, estaba entusiasmado por venir, pues iba a venir a vivir con mi madre, pero no entendía la razón por la cual dejar mi país, pues yo estaba muy a gusto allí. Sí, mi madre vino cuando yo tuve 3 años. Yo vine con mis abuelos y con mi hermana mayor. Vinimos a costa de mi madre pues vio que aquí había mejor oportunidad para trabajar, vivir, todo para mí y mi hermana, y nos trajo junto con nuestros abuelos. No he vuelto al país, no he llegado a tener la oportunidad de volver a visitar mi país, pero sí quiero hacerlo en un futuro próximo. Pues porque creo que la vida en países como este es más segura, pero al mismo tiempo también es más estresante, tanto para gente joven como para gente mayor. Y yo pues cuando sea más mayor, que estoy por jubilarme, quiero vivir, digamos, un poco más tranquilo. En mi país de origen vivía pues contenta con mis padres,
con mis hermanos en una unidad familiar y estábamos bien. Mi esposo, porque se vino de Colombia para aquí, para España, y pues me hizo una reagrupación familiar y con la ilusión de volverlo a ver y tener un hogar. El viaje fue un poco difícil porque claro, iba a dejar pues a mi familia allí, a mis seres queridos y además fuera de eso iba a llegar a una parte donde no conocía a nadie y solamente mi esposo y sin saber qué me esperaba. 10 horas en avión. Pues fueron pues de felicidad porque venía a ver el padre de mis hijos, pero también como de tristeza por haber dejado pues allí parte de mi vida en mi tierra con mi hija. Yo el dinero que ganaba en Colombia era trabajando de promotora porque pues yo tenía mis estudios, mi papá me dio mis estudios y teníamos pues económicamente para vivir pues bien y entonces ahí trabajé siempre como promotora de mercadeo. Pues al principio fue muy duro porque mientras que uno se iba acostumbrando pues a las personas, pues igual es diferente a las del país de uno, pero poco a poco uno se va moldeando. Pues todo me parecía muy extraño, con tristeza también, pero pues con mucha alegría porque ya estaba aquí, estaba con mi esposo y mi hija y mi familia. En algunos momentos sí, al principio de pronto el venir de otro sitio o así siempre se nota un poco de rechazo, pero después poco a poco se van dando las cosas y la gente se va abriendo más a ti. Sí, porque no tenía pues documentación y ya después al pasar el tiempo ya fui teniendo todos los papeles y todo en regla, entonces ya fue mucho más fácil. Mi vida aquí la veo bien, es tranquila, una educación mucho mejor para mis hijos, con más propósitos y como más esperanzas para seguir adelante. En algún momento yo desearía volver, yo digo que cuando sea un poco ya más mayor, desearía volver a mi país, pero pues nunca se sabe porque eso es al pasar el tiempo y pues ahora mismo estoy muy bien aquí. Eso ya es decisión de ellos, pero sí también me gustaría que en algún momento volvieran, pero no a vivir, sino como de paseo, de estar allí con su otra familia y vivir muchas experiencias todos juntos, pero después regresar nuevamente aquí porque aquí tienen una estabilidad y económicamente y tienen un mejor futuro. Pues yo empecé a preguntarles a mis padres cómo habíamos venido así desde muy pequeña, por ahí desde los 6 años, porque vine desde los 5, entonces pues ahí mismo siempre estuve preguntando por qué veníamos y todo, aunque yo siempre como que ya tenía mentalizado por qué era que iba a venir. Era porque pues mi padre estaba aquí y mi madre y yo pues vivíamos en Colombia, solo las dos, y pues veníamos aquí por él. Pues es que era muy pequeña, entonces como que siempre lo he normalizado, ¿no? Como que esta es mi forma de vida desde siempre. Pues yo cuando llegué a España, al primer sitio al que fui fue Tenerife y después me fui a Ceuta, después vine aquí. Y pues es que mi padre era militar y por eso pues como lo desplazaban, pues nosotros también teníamos que mudarnos. Pues sí, he vuelto y emociones, pues volver a ver a toda mi familia, encontrarme con ellos, pues la emoción más grande fue esa, por lo que quería volver, ¿no? Porque al final vuelves por las personas, porque con esa edad, pues tú ya te has acostumbrado a una forma de vida aquí y como que no te hace falta la de allí. Pero pues al ver otra forma de vida tan diferente,
me ha gustado bastante cómo vivían allí, pues el acento que tienen, y pues me costó acostumbrarme un poco a volver a coger el acento y todo, pues porque ya estoy acostumbrada a esto. Y pues la forma de vida me ha chocado bastante porque el tema de la seguridad, por ejemplo, cuando viajaba, pues mis padres me decían que no podía sacar así como así el móvil por la calle o cosas así porque pues es más seguro aquí que allí, obviamente, y pues por el tema de la seguridad es mejor aquí. Pues mis padres sí, mis padres como que quieren ya su jubilación, la quieren allí, y yo pues veo volver, pero pues como para visitarles o ir de vacaciones, pero el tal como vivir allí no me gustaría, porque pues ya estoy acostumbrada a vivir aquí. Pero una vez que cruzas la frontera Mauritania entre Marruecos y entras a Mauritania, se acabó. Se acabó la ley. ¿No? Se acabó la ley. Dinero, todo funciona por dinero. Cada 5 o 10 kilómetros te encuentra un ejército con arma a la carretera. Te paran, primero te piden el pasaporte de carnet de conducir y le presentan, y como vean Mali, se acabó. Te cogen 2 papeles y le llevan al corte, al jefe. Pues sí, te dicen que venga, te vas ahí, dinero, o si no te quedas ahí. Pero ahora, bueno, te dejan tirado ahí, igual. Con estos sufrimientos que he visto yo ahí, y hasta el último día, yo todavía me recuerdo el último día en la frontera con Mali, antes de entrar a Mali, 5 horas, me han retenido 5 horas, por no pagar. O sea, Estos querían venir conmigo en el coche, yo digo, no, yo no quiero viajar con la familia en el coche. Encima, en estos países es muy mal, son muy peligrosos, viajamos juntos. Porque con los tratos que vas a recibir, cualquier hombre o cualquier mujer no puede mirar a tu marido que están tratando de una mala manera, o tu mujer están tratando de una mala manera. Los amigos de mi padre venían a casa y siempre, como para no aburrirse, siempre metían así esos temas, y a veces cuando salía de la habitación escuchaba y me interesaba y me sentaba ahí a escuchar. Y mi padre tampoco contaba eso porque no quiere que metamos tantas cosas a nuestras cabezas, que tengamos problemas y eso. Yo a la vez feliz y a la vez triste porque ha tenido que sufrir en el camino, y si no llegase por él, ahora mismo no estaríamos. Yo estuve en Mauritania con mi madre y estuvimos ahí durante casi un año, y luego de ahí cogimos visa para Canarias, y cuando llegamos a Canarias, ahí es cuando fui consciente de que ya estaba en España. Y cuando llegué a España tenía 4 años. Estaba en un pueblo de Madrid que es Getafe, y ahí estuve de 2009 hasta 2014. Estuve ese tiempo ahí y luego me fui a mi país un año, en 2015. Y luego de mi país vine aquí a Vitoria con 14 años y ahora estoy aquí. Es un pueblo, pero en vez de ciudad, a lo más rural, a lo más antiguo. Y ahí, bueno, que ahí tampoco no te aburres porque solo va a haber trabajo, con las cabras o con la agricultura y eso. Mi padre creo que volvería cuando nosotros ya tengamos estudio y cuando podamos independizarnos de nosotros mismos. Cuando seamos más mayorcitos ya, él a lo mejor ya se irá y nosotros aquí nos quedaremos, aquí trabajando y enviándole dinero, y hasta que cuando nosotros ya tengamos hijos también pasen por lo mismo, ya yo también volveré a mi país.
fonne fonne le muno koronda ka fonne fonne naburu mami beti yoki bononde ya koronda ka fonne fonne maga perese kibigile suga dikembe okenga kadamanara. Pues hablarlo directamente con mis padres no lo hemos hablado nunca. Sí que han hablado entre ellos y entre tíos y otros familiares, pero siempre ha sido como un tema de mayores, entre comillas. Por lo tanto, nosotros estamos como un poco al margen y bueno, nosotros nos lo imaginábamos a nuestra manera, ya que era algo abstracto, no teníamos internet ni nada y no sé, nos lo imaginábamos como un paraíso. Nos hablaban de Europa y nos imaginábamos lo mejor. Cuando veníamos aquí, yo me mareaba en coche, por lo tanto me daban unas pastillas para dormir y cuando llegué a España no me había enterado de que ya habíamos montado en barco y que habíamos llegado. Y cuando llegué aquí era flipante, decía, esto no puede ser Marruecos porque, vamos, las carreteras, infraestructuras y paisajes, era todo precioso. O sea, al volver tenía muchas ganas de llegar porque tenía muchísimas ganas de ver a mi familia, a mis abuelos, mis tíos. Les echaba muchísimo de menos porque estuve aquí 2-3 años sin bajar y hacía tiempo que no les veía. Y la verdad es que ha habido cambios y igual algunos no ha habido cambios a mejor, pero yo la verdad es que no tengo la intención de volver, pero porque he crecido aquí. Tengo las costumbres de aquí y me he adaptado a vivir aquí y no podría vivir en otro tipo de sociedad y mis padres sí que tienen pensado volver, aunque bueno, por ellos se entiende un poco más, pero yo me quedo aquí. المعيشة جيت مزيرتين وجشطات يعني المعيشة تحلى العيش ديك بخير الحمد لله. متى تجي نزداد تخين كان يويد بأنه أتحسن الوضعية شوية أحسن من المغرب. البياخي داك زدي غير الرقم يغلى شوية شكون صغير الكونترا 12 مليون إوا دا يقصح شوية. والصراحة دا يزولا تما زير تخيانتين اسبانيا وتزوري تسوسايت شوية تقصح شوية شكون رسين غوال ورسين غمدن والسنة مزورة بصراحة قصحان سميت دير دورو في خصكونا ورنو في ورسين غوديون يعني داني والسنة مزورة يعني 3 شهور 4 شهور زعما مزوارو تقصح بزاف. الحياة يعني تتهضي بالنسبة يعني للناس الحياة يعني عادية بنادم يخدم الحمد لله تروى الناس شر الناس كلشي بخير الحمد لله. Creo que toda persona tiene derecho a salir de su país para encontrar un mejor futuro, sea por motivos de guerra, de pobreza, políticos. Antiguamente lo hicieron nuestros familiares yendo a Francia, a Alemania a buscar un mejor futuro. Y tener un hijo solo no me hace mucha ilusión que se marche fuera, pero también lo encuentro positivo puesto que aquí no encuentra nada, ningún trabajo relacionado con lo que a él le gusta, con lo que ha estudiado y creo que pues, es positivo porque también salir al extranjero se le abren muchas posibilidades y muchas puertas de aprender idiomas, relacionarse con otro tipo de gente, con otras culturas. Sí que es un tema que hemos hablado bastante en casa, porque ya no solamente las noticias recientes que puede haber en prensa, etcétera, sino que es un tema bastante candente y sí que preocupa porque es muchísima gente que se tiene que mover por necesidades económicas, por guerras, etcétera. Entonces sí que es un tema que hablamos bastante y preocupa. Sí que tengo que salir fuera para encontrar el trabajo que me gusta, porque realmente aquí no existen las mismas oportunidades que puedes tener en otros países, más en el área de la tecnología, que es lo que más me gusta. Y en casa, pues cuando lo hablamos sí que me apoyan en el sentido de, pues es una experiencia más, realmente es una
una experiencia positiva que te puede aportar mucho el viajar fuera y trabajar, pero realmente también yo creo que fastidia un poco el hecho de tenerte que ir fuera para encontrar un trabajo y no poder tenerlo pues, en el mismo sitio donde has nacido. Saltando los charcos de tu niñez, viviendo una vida que es un vaivén, se escapa tan rápido este tren. Contamos en letras historias que solo somos lo que puedes ver. Vidas cruzadas en Gasteiz, creamos puentes, estéis donde estéis. Saltamos tu odio, habléis lo que habléis, ida y vuelta. Andamos con la frente alta y la mente alerta, moviendo conciencias, contando vivencias, la inercia de cientos de almas que sueñan, ojos que hablan y enseñan. La vida es a veces muy perra, vivimos saltando fronteras, el cielo mi patria, la suerte me espera, allá donde quiera, bailando estrellas, mirando pa'lante, cuidando mis huellas. Recuerdo a mis padres hablándome cerca, son tantos recuerdos detrás de una verja. Cuéntame quién eres, de dónde vienes, qué sueñas, qué amas, qué es lo que quieres. Ida y vuelta no es lo que tienes, gritamos alto tu historia que suene. Aunque llueva o nieve, haga frío o truene, contamos la historia de los que no pueden. Viaje de vuelta, que no juzgue de dónde provienes, poco me importa lo que ellos piensen. Somos gente que vive y siente, ser otra tierra no te hará diferente. Mi mente no tolera el racismo de mira que ellos liberan, contaminando el ambiente, mis valores siempre enfrente. La vida es un camino lleno de desconocidos, por eso es difícil encontrar amigos. Yo te invito a caminar conmigo, verás que el mensaje tiene sentido. Seré que no te hace superior, pero la proximidad te hace inferior. Suelta tu ignorancia y aprende a escuchar lo que piensan los demás, no determina quién eres. Tus pasiones que no te paren de largo, rayos de sentimientos con mi gente, que no discriminan ni más diferente. No pretendo ofender al oyente, solo quiero ofrecerte la perspectiva de mi mente. Elige tu destino, el destino no te elige a ti. Rompe lo malo de la sociedad, es romper muros, mi razón de este proyecto. Cuéntame quién eres, de dónde vienes, qué sueñas, qué amas, qué es lo que quieres. Ida y vuelta no es lo que tienes, gritamos alto tu historia que suene. Aunque llueva o nieve, haga frío o truene, contamos la historia de los que no pueden. Viaje de ida y vuelta, sin Unidad, Escuela de Artes y Oficios, La Omega, Pablo, Silvia, Abel, Gaby, Luis Olives, Editora Gasteiz, 2019, Universidad Carlos III.